Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra última sesión de nuestra materia de Administración de Recursos Humanos 2, con el último tema, que es la inducción de recursos humanos. Eh, Obviamente, para efectos del programa, bueno, pues se consideraron estos los temas más relevantes de la estructura de los recursos humanos, aunque obviamente habría otros elementos que también se podrían considerar como parte de la seguridad de higiene, como la nómina, este, que de alguna otra manera también forman parte del proceso de recursos humanos, incluso la revisión del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Las relaciones sindicales, pero bueno, pues por circunstancias de tiempo y por circunstancias de espacio, seguramente, bueno, pues no se consideró en el temario. Y bueno, pues a partir de estas circunstancias, nosotros consideramos que el último tema fuera la inducción, ¿no? El cual el proceso de alguna otra manera nos habla de que una persona ajena a la empresa, bueno, pues ya va a formar parte de, va a formar parte del equipo de personal que va con el que va a contar la empresa y de alguna otra manera, bueno, pues se le quieren dar todas las facilidades para que su proceso de adaptación sea el más fácil, ¿no? Porque siempre llegar a un empleo nuevo, cambiarse de empleo, tener tu primer empleo, es algo complicado. El proceso de adaptación realmente es fuerte, es duro y pues siempre se considera que las personas deben poderse adaptar lo más rápido que se pueda. En primer lugar, porque a la empresa le beneficia que mientras más rápido se den las cosas, las personas van a tener la posibilidad de expresar el rendimiento laboral que tienen. Y por el otro lado, desde el punto de vista de el personal, pues que no sienta este proceso tan traumático, porque realmente en muchas circunstancias lo es, ¿no? Eh, Conocer nuevas personas, interactuar con nuevas personas, adaptarte a los nuevos jefes, adaptarte al nuevo trabajo, realmente no es difícil, no, es muy difícil y eso, súmale que tienes que dar resultados, pues en forma rápida, entonces son muchas las variables, ¿no? Y entonces la idea es que se creara la inducción como un pequeño pasito que la empresa le da al trabajador para poder, pues a que se adapte. Esto pertenece al tema número 6 y como habíamos dicho al principio del video, bueno, pues se trata del último tema y con esto damos el cerrojazo final, agradeciendo obviamente su atención, agradeciendo su presencia en todas las aportaciones Zoom que hicimos y bueno, pues deseándoles también, deberíamos de comentarlo, la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos al terminar pues, esta etapa, ¿no? En la cual, bueno, pues tratamos de que se lleven los mejores conceptos, las mejores ideas y los mejores enfoques. Entonces también una felicitación porque ya terminan y bueno, pues vamos a comenzar. Ah. Primero que nada, la inducción es un fenómeno que se da cada vez menos en las empresas porque requiere un tiempo de preparación, requiere un tiempo que se le va a asignar al nuevo personal porque requiere que de alguna otra manera las personas se presenten 1 o 2 días previo al inicio de las actividades laborales y requiere pues, un salario de la persona que va a dirigir la inducción. Por lo tanto, es un fenómeno, es un proceso, es una técnica que se ha dejado de hacer con el tiempo. Es un proceso que no necesariamente en todas las empresas se da. De hecho, es muy común
que en México, ¿no? O en la CDMX, que es donde yo podría tener un poquito de experiencia, este fenómeno pues no se plantea, ¿no? Hay empresas que te dicen, estás contratado, entras mañana y ese es tu escritorio, ese es tu computadora, la clave del internet es estos son los números, si bien te va de contacto con las otras áreas y listo, ¿no? Y te avientan directamente a que empieces a producir. Es una cosa muy terrible, ¿no? Que eso suceda, pero en muchas empresas en México así se hace. Por eso es que basado en eso, nosotros estableceríamos que en la CDMX, no sé, en otras partes de la República Mexicana, sí se presente lo mismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, algunos de los retos que se pueden presentar dentro del proceso de la inducción del personal serían pues variados, ¿no? Serían múltiples y serían a partir de las consideraciones que la empresa tiene respecto de inducir al personal nuevo a adaptarse a la empresa. Porque hemos de decir que hay muchas empresas pequeñas, medianas, que ni siquiera consideran este proceso como parte de las funciones de los recursos humanos. Y por lo tanto, ahí, bueno, pues hay algunas que ni siquiera lo practican. Esa es la realidad, ¿no? O incluso si lo tienen considerado, la realidad es que, pues se hace de manera muy, autodidacta, ¿no? No tiene ningún elemento procedimental y no tiene ningún tecnicismo aplicado. ¿No? Entonces ahí te da la bienvenida la directora viendo su computadora, te da la bienvenida el gerente, ¿no? Atendiendo otros asuntos, te dan el recorrido por la empresa, ¿no? Sin un elemento técnico, ¿no? Y bueno, pues son circunstancias que suceden, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues algunos de los retos que nosotros vamos a encontrar son los siguientes. Y dentro de esos retos nosotros encontraríamos la falta de comunicación, obviamente, entre departamentos, y aquí nos referimos a recursos humanos con todos los departamentos que le rodean, y esto puede provocar que la información sea fragmentada y que se cometan errores en los procedimientos. Hay ocasiones en que en recursos humanos tiene algunas asignaciones de funciones en algunas empresas y en otras no, ¿no? Y entonces, incluso entre ellos no se ponen de acuerdo qué funciones deben de tener. Esto también puede ser por el tamaño de la empresa y las funciones de la empresa. Y de alguna otra manera, bueno, pues se tiene la idea, se tiene el concepto de que esto tendría que ser como muy general, ¿no? La información, pero hay ocasiones en que el que está dando la inducción ni siquiera conoce el departamento, ¿no? Porque repito, en muchas ocasiones se hace al vapor, se hace de inmediato, ¿no? Llegó personal industria. Y tú dices, sí, pues, ¿qué le digo, no? Entonces, esos elementos se tienen que estructurar. Que la gente que da la inducción debe saber qué es lo que hace el departamento de compras, qué es hace el departamento de ventas, aunque la persona seguramente lo sabe, pero hay detalles que hacen diferencias y esos detalles que hacen diferencias son importantes que el personal nuevo lo conozca, ¿no? Porque cuando llegas con el gerente nada más te avienta, ¿no? Te avienta directamente al trabajo y en ocasiones ya llega el fin de mes y te pide el reporte y tú dices, ¿cuál reporte? Ah, pues el que tienes que hacer como parte de tus actividades. Y resulta ser que cuando te dieron la inducción, nunca te dijeron que tendrías que entregar no uno, no dos, no tres, sino 25 reportes al final del mes al gerente, ¿no? Y entonces el gerente se molesta porque no estás trabajando cuando tú era algo que de repente no sabías. Son cosas que suceden y son cosas que realmente te molestan como trabajador y te molestan como persona. ¿Por qué? Porque pues no era difícil que te lo dijera, ¿no? Pero son circunstancias y esto sí es una falta de comunicación que normalmente se da entre todas las personas que involucran a los departamentos. Luego tendríamos la ausencia de un plan de incorporación estructurado. Repito, que todo sea al azar, no al azar, perdón, que todo sea al vapor, ¿no? Que todo sea al vapor, que todo sea conforme nos vaya saliendo de nuestro ronco pecho, que todo sea de lo que nos vamos acordando de a poquito, ¿no? Y que a veces no tengamos los datos claros de qué implica ganarse un bono, qué implica ganarse un premio, dónde está el comedor, dónde están los baños.
dónde está el cajón de estacionamiento, si es que tenemos o si es que tenemos derecho a él, cuándo podemos pedir la ropa de a lo mejor que nos tienen que dar, cómo tenemos que solicitar un escritorio, cómo tenemos que solicitar una computadora, etc. Cosas muy simples que deberían de pasar, que a veces la gente no lo tiene porque no está estructurada en la fase de inducción en todos sus aspectos. Otro elemento que es bien común es que las inducciones sean demasiado largas y complejas, ¿no? Muchos datos, muchos nombres, muchas áreas, muchas claves, ¿no? Y la gente se va perdiendo, ¿no? La gente se va perdiendo y conforme pasan los años, sabemos que nuestro nivel de atención va disminuyendo y este nivel de atención implica que cada vez ponemos menos atención a las cosas. Por lo tanto, que una inducción sea larga y compleja no hace más que tú no te acuerdes de nada. Y esto le pasa a todos, ¿eh? Sobre todo por los tiempos en que vivimos, en que la información es muy rápida y es poco digerible. Entonces, eso suele suceder. Hoy también las inducciones se tienen que ajustar a los nuevos tiempos, a los nuevos momentos, y que sobre todo, pues se tenga la capacidad de hacerlo muy dinámico, hacerlo muy fácil de entender y sobre todo que la información quede retenida pues prácticamente siempre, ¿no? Aunque eso es a veces difícil. A veces la inducción no te brinda una descripción general completa de la cultura y de los valores de la organización, ¿no? Y hay un problema. Te dicen, haz un ejemplo, ¿no? El código de vestimenta es este. Y tú dices, ah, perfecto, pues bueno, pues ni modo, este es el código, ¿no? Y hay que seguirlo. Pero llegas el día a trabajar y ves que el 80% de las personas o el 90% de las personas rompen con el código de vestimenta, incluso la gente de recursos humanos. Y entonces ahí caes en una estructura donde tú dices, oye, pues si no le hacen caso a una estructura de vestimenta, a un código, pues ¿a qué más no le harán caso? Y eso va generando en ti como cierto nivel primero que nada, ¿dónde me vine a meter? Segundo, pues me voy a tener que ajustar, ¿no? Y tercero, pues como que el clima se relaja y se relaja a veces para mal, ¿no? Aunque no debería suceder porque en algunos puestos tú deberías de ser profesional, pero esto no se plantea para todos. Entonces, sí, hay ocasiones en que los valores y la cultura no se respetan. Y si son elementos que solamente son publicitarios, pues entonces se deberían de omitir la inducción porque finalmente no les sirven a la incorporación del nuevo trabajo. Y obviamente para superar estos retos se puede establecer una comunicación clara y fluida entre los departamentos de recursos humanos, la gestión de talento, en fin, y los líderes de los equipos. Aquí, obviamente, cuando hablamos de recursos humanos o gestión de talentos, hablamos del mismo departamento, pero con diferente nombre, y sí tendría que haber una coordinación de, pues, oye, ¿qué es lo que hace, no? Aunque yo sé que compras, sí, pero ¿qué compras, no? O sea, ¿cuál es técnicamente, qué es lo que haces? ¿Para qué? Para que suene profesional lo que estás haciendo y que tengas conocimiento de lo que hacen las áreas de la empresa. Sí, yo sé que eres las ventas, sí, pero ¿qué tipo de ventas? ¿No? Y que tú le hables con la verdad al trabajador le ayuda muchísimo para que no haya dobles discursos ni haya dobles entendimientos, que también es uno de los grandes problemas que tienen las empresas, ¿no? Te vas a ganar el bono mensual a partir de 3 ventas, ¿no? Y resulta ser que haces las 3 ventas y te esperas el bono mensual y resulta que no te lo pudiste ganar. ¿Por qué? Porque eran 4.5 ventas al mes. Y eso te lo dice el gerente y recursos humanos te dice otra cosa. Y eso lo único que hace es que te hace shock en la cabeza y empiezas a tener cierto nivel de enojo con la empresa, algo que no debería de suceder porque la información está cruzada. Entonces, sí hay que platicar con la gente de recursos humanos, con los departamentos, para saber qué es lo que hace la persona y cómo inducirla de la manera correcta. Si no lo hace recursos humanos una inducción técnica, sí el gerente tendría que, o el subgerente o el encargado tendría que poder determinar cómo hacer ese proceso bien hecho. Porque también hay gente que no le echa el menor peso de ganas y de repente las inducciones son muy malas, ¿no? Esa es la realidad.
Y en ese sentido, el objetivo de la inducción de personal es que los nuevos empleados se sientan motivados e involucrados con la organización. ¿Por qué es importante tu puesto? ¿Por qué es necesaria tu participación? ¿Y por qué es necesario tu conocimiento, tu experiencia, tu motivación en el desarrollo de los puestos? Y para ello se puede dar una información clara y precisa que sea la misma en todas las áreas donde tú preguntas, ¿no? Que haya cierto nivel de conocimiento de lo que hace la empresa en términos de valores y en términos de cultura y en términos de prestaciones, porque también eso es importante, que todo el mundo que esté cerca de ti te pueda resolver diferentes dudas, ¿no? Obviamente dudas de carácter general, ¿no? ¿A qué horas salimos a comer? ¿Dónde está el área de comida? Sí tenemos área de comida, etc. Detalles muy simples que hacen la diferencia, ¿no? Que en ocasiones la verdad es que son bien importantes en el momento en que decidimos la continuidad, ¿no? Este, hay empresas que no tienen área de comedor. Ya no digo que tengan un área que hace de comer, pues olvídenlo, ¿no? A mí me tocó en estos, no sé, que serán 33 años en el mundo laboral, tres empresas que tenían comedor, pues fueron muchas. Ahora imagínense 2024 cuántas empresas habrá, ¿no? Pero hay empresas que ni siquiera tienen un lugar para que tú te sientas y te puedes comer la comida que tú te llevas. ¿No? Hay empresas que no tienen dónde calentar la comida, ¿no? Y que incluso te piden para cooperar para el horno, para arreglar el horno, ¿no? O sea, y ahí sí dices, híjole, ¿dónde me vine a meter, no? Entonces ahí, sí es importante que todo mundo te pueda resolver dudas de dónde, cómo y cuándo de las preguntas que te nazcan. Es importante que se haga un recorrido de la empresa, sí, por supuesto, un recorrido completo y absoluto, tanto en la inducción como en el primer día, ¿no? Porque necesitamos conocer las áreas comunes, las áreas de seguridad, las áreas restringidas, debemos conocer quiénes son los encargados y debemos conocer, en términos generales, si en caso de sismo, qué es lo que procede, ¿no? Porque cada empresa tiene sus protocolos, que deberían ser información que todos deberían de saber, pero que en la realidad, pues no saben. Hay que hacer una orientación sobre las políticas que tienen que ver con los procedimientos, con los reglamentos y las normatividades de paga, de lo que se espera de ti, del comportamiento que debes tener y en general de todas las políticas aplicables a la hora de comprar, a la hora, perdón, no de comprar, a la hora de ejecutar. Ya si estás en algunos departamentos específicos, sí habrá políticas que el gerente te tenga que decir respecto de, ahora sí, las compras, ahora sí, sobre las ventas o cualquier área técnica, ¿no? Nos tienen que mostrar lo que son los procedimientos y nos tienen que presentar con los compañeros, que eso es bien importante. Miren, se va a integrar con ustedes Juanito Pérez, el contador, el licenciado, el ingeniero, el arquitecto, etc., el nombre que tengas, ¿no? O el señor, la señorita. Y esta persona trabaja como auxiliar de cuentas por cobrar, esta señora, en fin, que nos digan el nombre y el puesto, ¿no? Este es tu jefe inmediato y o sea, que todo sea como muy formal. Y obviamente hay que brindar formación. La formación tiene que ver con lo que esperamos de sus actitudes, con lo que esperamos de sus aptitudes y con lo que nosotros deseamos que la persona conozca para integrarse muy bien a la empresa. Y en ese sentido, hablaremos de las responsabilidades de la organización con respecto a la inducción. Esto es, ¿qué debe hacer la empresa para que la inducción sea un éxito? Y en ese sentido, la inducción de personal, ya en una definición más precisa, es un proceso de orientación, ubicación y supervisión de las organizaciones, realiza que las organizaciones realizan a los nuevos colaboradores. En teoría, todas las empresas deberían tener este proceso, pero en la realidad hay algunas que no lo tienen. Hay algunas que lo hacen muy bien y hay algunas que lo hacen terriblemente mal, ¿no? Como pues es la vida, ¿no? Hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas. Y en ese sentido es fundamental para los integrantes de los nuevos miembros al equipo, ya que ayuda a los trabajadores a adaptarse a sus nuevos puestos
y a comprender sus roles, que eso es bien importante, ¿no? Hay ocasiones en que tú vienes de gerencia y por cuestiones de trabajo tienes que bajar uno o dos niveles, esa es la realidad. Aunque haya de gente que diga, no, yo siempre, ya soy gerente y siempre seré gerente, mentira, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? Tu rol como parte del equipo que como gerente. Y entonces ahí a veces pues, chocas, ¿no? En querer ser otra vez el gerente cuando ya hay un gerente asignado y cuando, bueno, pues tiene pues su jerarquía bien ganada, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. O el establecer en mi otra empresa lo hacíamos así, sí, en tu otra empresa, pero ya no estás en ella. Ahora estás en esta y en esta se hacen así las cosas y tu rol es este. Esa parte es bien, bien importante. Ustedes disculpen los cohetes, pero estamos el día 12 de diciembre y bueno, pues todo el mundo sabe, o la mayoría de las personas sabe que se celebra en México en estas fechas, ¿no? O en específicamente en esta. La inducción de personal puede ayudar, obviamente, a mejorar los rendimientos de los trabajadores, a disminuir las dudas de los nuevos colaboradores y a reducir y evitar errores en términos generales, porque hay mucha información que procesar, porque hay muchos nombres que aprender y porque hay muchos procedimientos que hay que memorizar. Sí es importante que del otro lado tú hagas como nuevo trabajador un esfuerzo por recordar los nombres, por recordar los puestos, por recordar las áreas, porque también viene de tu parte pues, poner algo para que las cosas sean mucho más fáciles en tu proceso de adaptación. Y también hay que crear un sentido de pertenencia de los nuevos empleados, que este se va construyendo, este es lo más difícil, se va construyendo el tercer, cuarto mes, ¿no? Siempre y cuando haya situaciones que nos ayuden a lograrlo, ¿no? Y no haya cruce de comunicaciones, ni haya falta de pagos, ni haya malos tratos. Ahí empezaremos a sentirnos queridos y a querer a la empresa. También disminuir la rotación. Obviamente, una buena inducción disminuye la rotación de personal, ¿no? Hay empresas que contratan, te duran 1 o 2 meses y se van 15 días, 3 semanas, ¿no? Y eso no le ayuda a la concreción de los equipos de trabajo porque nunca están completos, ¿no? O sea, después de que lo contratas, vas a tardar por lo menos un mes en recontratar a alguien, ¿no? Y eso finalmente no ayuda a los procesos productivos. Y obviamente una buena empresa con buen con buenos salarios, con buenas prestaciones, con un equipo de trabajo correcto, con eh, buen material para poder trabajar, ¿no? O con equipo de trabajo bueno, pues se va a hacer de un hombre, ¿no? Y pues nosotros damos por sentado que empresas como DHL, como UPS, empresas como no sé, Coca-Cola o Grupo Tricom, que es el Pepsi, o era, son empresas realmente poderosas, ¿no? Donde te van a pagar bien, donde van a respetar tus derechos laborales y etc., etc. cosas, ¿no? Y entonces eso genera cierto prestigio. Algunos aspectos que se pueden incluir en los programas de inducción, bueno, pues van a ser obviamente, como esto sí lo recomiendo, ¿no? A mí me parece que es importante presentar la historia, la misión y la visión y los valores de la empresa. Ojo, que estén cimentados por los trabajadores. O sea, tú llegas el primer día y te hablan de respeto y lo primero que escuchas en la primera hora son 4 mentadas de madre, entonces ahí se vuelve complicado, ¿no? Ahí choca lo que te dijeron contra la realidad. Pero sí es importante que presentes la historia, la misión, la visión y los valores. En segundo lugar, introducir la estructura de la empresa, ¿no? Las normas internas, el personal clave y los distintos departamentos, ¿no? Ya se hincapié, por ejemplo, si eres hombre, en que el acoso laboral, el acoso sexual, las insinuaciones y cualquier tipo de conductas de este tipo no estarán permitidas en la empresa, por ejemplo. ¿No? Y eso es parte de la estructura de la empresa, las normas internas y el personal clave en los distintos departamentos. También se debe presentar al resto de los colaboradores que integran la misma área, que te den la bienvenida, aunque a veces los colaboradores te ponen sujeta de, "Ay, bueno, sí, hola, ¿qué tal? A tus órdenes, ¿no? Y si ves eso, es que
las inducciones no son las correctas. Algunos aspectos que se pueden incluir en los programas de inducción son explicar las funciones de cada uno, permitir que interactúen y se conozcan, entregar una carta de presentación o recibimiento, y la inducción debe ser personalizada y adaptarse a las necesidades de cada persona. Aquí tendríamos que hacer una aclaración porque hay empresas, sobre todo aquellas que tienen contrataciones masivas, que pues obviamente no puede ser personalizada, sino que es por bloques de personal, ¿no? Sobre todo lo que nosotros conocemos en México como los call centers o las atenciones de clientes vía telefónica, pues esas tienen una rotación de personal muy alta y por lo tanto normalmente no contratas una persona, sino contratas un paquete de 10 9 personas, y a esas se le da la misma inducción, que por cierto, en algunos casos y hace muchos años me tocó y era terriblemente mala, ¿no? De hecho, al ver la inducción que nos daban el primer día, yo jamás, nunca volví a solicitar trabajo de esta cosa y nunca más regresé a la empresa que en teoría me había contratado. Pero repito, eso fue hace como muchos, muchos años, en la época de las cavernas, ¿no? O sea, así, de ese tamaño. Y dentro de la programación de la inducción, nosotros vamos a encontrar que son elementos como que se repiten, pero pues, son parte de la programación, donde hablamos de que es un proceso que realiza cuando un nuevo empleado se integra a una empresa, ¿no? Pero aquí hablamos del programa. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir los anteriores puntos? Y dentro del programa de inducción nosotros vamos a tener que cómo trabaja la compañía, ¿no? Y en específico cómo trabaja el departamento al que te vas a integrar, que eso es lo más importante. En el número dos, ¿para qué lo hace? Es decir, ¿cuál es el propósito de la compañía al desarrollar la actividad que tú tienes asignada, o o qué actividades tiene la empresa para ganarse pues la vida, ¿no? De alguna otra manera. Y de repente te das cuenta que hay muchos negocios, hay muchas formas, y que, bueno, pues vas a conocer una nueva forma de hacer negocios por parte de una empresa, ¿no? Que eso es una de las cosas más bonitas a las cuales te puedes enfrentar. Luego, como parte de los procedimientos, tendrás que leer las políticas de la empresa, conocer las políticas de la empresa más representativas o que más se vinculen con el puesto de trabajo, ¿no? Porque hoy es bien importante que la gente conozca las políticas. También estableceremos las normas laborales que se deben cumplir, ¿no? Alguna vez en una empresa estaba prohibido en los pantalones de mezclilla rotos, ¿no? Y era parte de los procedimientos, ¿no? Tú podías ir con el pantalón de mezclilla sin ningún problema, de cualquier color, pero siempre y cuando no estuviera roto. Y cuando digo roto, seguramente ustedes, generaciones más jóvenes, saben que hay algunos pantalones que están como no sé si la palabra sea correcta, pero es deshilachados, ¿no? Y algunos que sí están rotos, sobre todo de la pierna, de la parte del muslo. Entonces, la empresa tenía estrictamente prohibido que la gente fuera con un pantalón roto o con una prenda, eh, sobre todo chamarras de mezclilla también en esas condiciones, ¿no? Aunque pudieran ser nuevos, ¿no? Y aunque pudieran ser muy costosos, era una norma que tenía y pues se hacía respetar. Y también te tendrán que leer los reglamentos existentes de la organización, que tienen que ver con las dinámicas de los grupos, la dinámica con los departamentos y la forma de dirigirte a tus compañeros subordinados o jefes de la empresa. Y en ese sentido, también el programa puede incluir una sesión de orientación general donde se le cuente sobre la misión, la visión y los valores y la historia de la empresa, como les decía, ¿no? Los objetivos y los programas deben ser prácticamente los mismos. Normalmente se hace un día antes, un viernes antes, o un día antes de la quincena, ¿no? Para que ya él entre directamente a trabajar y se empiece a contar sus días a partir del proceso quincenal, que normalmente en México es lo más general. Hay que tener una visita a las oficinas, ¿no? Y decirle cuál es su lugar, que eso también es bien importante. Este es tu lugar de trabajo, aquí te vas a aplastar, y perdónenme la expresión, aquí te vas a sentar durante las próximas 8 horas. ¿Dónde están los baños, no? La gente no te dice dónde están los baños, y eso es como crueldad.
¿no? Porque pues, sí es necesario que tú sepas dónde están, o si tienes que pedir una llave, o si tienes que ir por el papel en otro lado, que se da en todo, o sea, que se dan en muchas empresas ese tipo de cosas, ¿no? Que no hay papel en los baños, ¿no? Que a veces que tú lo tienes que comprar y esa es una mala señal, ¿no? O sea, tú tienes que llevar tu papel de baño, imagínense, ¿no? Y a lo mejor luego tu jabón, ¿no? Para después de pasar al baño, lavarte tus manitas, ¿no? Entonces, son cosas que suceden y que, bueno, no son las mejores, pero que sí pasan. También la presentación del personal clave, como ya había mencionado, y una sesión informativa sobre las políticas y los procedimientos. Si ven que se repite, bueno, pues es porque se toma de diferentes lecturas y en las diferentes lecturas tenemos las mismas coincidencias. También dentro del programa de inducción puede incluir la formación específica sobre las tareas, herramientas y sistemas específicos de sus puestos. Hay algunos obreros que tienen herramienta especializada y ahí tendrás que decirle, mira, no es la misma que tú usabas, pero es similar y estos son los puntos claves para usar esta herramienta, ¿no? Esta maquinaria o este equipo, ¿no? Para que no haya problemas. Debe haber una integración departamental. Los japoneses te invitan a cenar, ¿no? Aunque, bueno, ya sabemos que a veces sus políticas de empleo son muy fuertes y muy agotadoras. No sé si más que las de México, eso sí lo desconozco en términos de horarios, pero sí trabajan mucho, ¿no? A lo mejor radica más en la productividad o en el tiempo que sí trabajan que en México, ¿no? A lo mejor trabajan más en menos tiempo y nosotros trabajamos eh, a lo mejor igual, pero en más tiempo, ¿no? Entonces ahí, en la integración departamental, el apoyo y comentarios continuos, la revisión y la evaluación de algunos aspectos que no hayan quedado como muy claros en la inducción, que pueden ser de las normas, de las políticas o de las actividades que yo tengo que hacer. Y en algunas empresas también lo ideal es que pasen a conocer su lugar de trabajo, prendan su máquina e interactúen un poquito con ella, como para que se vayan familiarizando, ¿no? Aunque todas las máquinas son iguales, nosotros sabemos que cada equipo tiene sus detalles, tiene sus formas y bueno, pues equipos en la empresa no dejarán de ser lo mismo, ¿no? Tendríamos que adaptarnos y lo ideal es que trabaje un poquito ahí, como que la prenda, la apague, ¿no? Revise su cajón, revise su espacio para ver qué puede llevar para sentirse como más cómodo, ¿no? Que esa sería la idea. Y es importante que el Departamento de Recursos Humanos incluya el programa de inducción dentro de los protocolos, ¿no? Por supuesto, tendría por necesidad que haber eh, inducción en todas las empresas, sí o sí. Pero desafortunadamente en México, pues eso no pasa. La inducción es un proceso muy importante, la inducción es un proceso necesario y la inducción sí es parte de los recursos humanos, aunque haya empresas que lo omitan pues hacen mal, ¿no? Porque sí es muy, muy necesario, sí es importante y sí se tiene que llevar un objetivo, un protocolo y una buena formación inductiva. Por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo, infinitamente a los muchachos que se gradúan, ¿no? Que terminan estos 9 cuatrimestres. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su esfuerzo. No me queda más que agradecerles infinitamente su presencia, su aprendizaje y bueno, pues, mandarles un abrazo a la distancia. Por su atención, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego.